Muy bien, seguimos en Monitor Económico por el canal 5 Días. Es momento de ir a nuestra entrevista que tenemos prevista para esta mañana. Y hoy queremos hablar sobre la situación del dólar. Eh, Hemos estado justamente observando en las últimas semanas una apreciación de la moneda norteamericana respecto a nuestra moneda local. Y queríamos saber cómo esto estaba afectando en las operaciones de cambio. Para ello, hemos pedido y gentilmente accedió a hablar con nosotros Emil Mendoza, el presidente de la Asociación de Casas de Cambio, a quien saludamos. ¿Cómo estás, presidente? Muy buenos días. Hola Samuel, ¿cómo estás? Un saludo a ti y a tu audiencia. Un gusto poder conversar siempre contigo, presidente. Y bueno, queríamos consultarte esto que está generando preocupación. Ya hemos escuchado algunas expresiones del sector importador que normalmente a esta altura del año comienzan a demandar muchos dólares porque tienen que hacer sus operaciones y sus compras para esto quedarse para fin de año. Le escuchamos el otro día también al regulador, a uno de los directivos del Banco Central, hablando un poco de la cuestión internacional, cómo está generando un clima de tensión y que eso está valorizando un poco al dólar, no solamente en Paraguay, sino a nivel global. Pero el que está en el día a día, en la mesa de cambio y ve la fluctuación día a día, son ustedes, son las casas de cambio. Y queríamos tener la opinión de ustedes sobre cómo están observando esta apreciación que hemos visto de varios puntos en la cotización de la moneda norteamericana respecto al guaraní. ¿Cómo están observando ustedes la situación, presidente? Bueno, realmente la apreciación del dólar en nuestro país se da llegado fin de año y eso se da porque el grupo importador, ¿verdad? Realiza sus compras en el exterior con mira a las ventas de fin de año. Ahora, este año, ¿verdad? Estamos viendo un fenómeno que no todos los años vemos, que muchos argentinos están viniendo al Paraguay a cambiar sus pesos por dólares. Entonces, este fenómeno que se ve todos los años se ve un poquito acentuado, ¿verdad? Por esta situación de esta afluencia de gente, ¿verdad? Que está viniendo a nuestro país a dejar sus pesos y a llevar los dólares. Y a esta situación de demanda, digamos, que hay de argentinos, esta cuestión internacional de la tensión en Medio Oriente, nosotros no nos golpea o sí tiene algún efecto sobre nuestra cotización que hay acá a nivel local, presidente. Y realmente eso a nivel global sí tiene una incidencia porque ante estos fenómenos internacionales generalmente la gente se vuelca a las monedas fuertes. O sea, empiezan a comprar dólares, euros, oro. Entonces eso hace que mundialmente este tipo de commodities que son más fuertes que otros sean bastante demandados en el mercado internacional y eso por supuesto hace de que también sufra en nuestro país el coletazo, un coletazo, ¿verdad? Adicional de una valorización otra vez un poquito más sobre el guaraní. Claro, Es claro. así mismo. Claro, Eh, porque, a ver, por más que está muy alejado geográficamente, digamos, del conflicto, Paraguay es un país que está conectado a nivel mundial también con los mercados financieros y entonces, de alguna forma, estas cuestiones también tienen algún efecto en el mercado local, entonces, presidente. Así mismo, tiene una incidencia en el mercado nacional, así como también tiene una incidencia en la suba del precio del petróleo. Claro que las divisas cuando suben internacionalmente, como te di el ejemplo recién del petróleo, ¿verdad? Cuando las divisas suben internacionalmente, también se siente el coletazo en nuestra economía. Hay que Claro. entender también de que llegado fin de año, generalmente nuestra economía sufre un poquito la partida de muchas divisas extranjeras que tenemos dentro de nuestro mercado y no solo por la compra de los comerciantes hecha en el exterior, sino que también llegada estas fechas, mucha gente realizan, por ejemplo, sus vacaciones en el exterior y eso hace de que muchas divisas salgan de nuestro país y vayan al exterior, por ejemplo, los dólares, los reales, los pesos chilenos, los pesos uruguayos.
los euros. Entonces, todas estas monedas llegada esta fecha, inclusive paseando diciembre, sufren una apreciación frente al guaraní. Sí. Hay algunos empresarios que han pedido un poco una presencia más activa del banco, que no estaba haciendo intervenciones últimamente porque había cierta estabilidad en la cotización. ¿Saben ustedes de que el Banco Central ha inyectado un poco de dólares al mercado como para tratar de calmar estos aumentos que hemos visto en los últimos días? Sí, el Banco Central está interviniendo. Esta semana intervino el mercado. No lo hizo de una forma muy fuerte y creo que esa es una medida correcta porque salir en este momento donde hay una demanda, por ejemplo, muy grande de dólares por parte de la Argentina, salir, por ejemplo, con intervenciones fuertes, poniendo las reservas del Banco Central en manos de capitales gaviotas, ¿verdad? Que no se van a quedar en nuestro país. Yo creo que no va a ser eh, eso va a ser una medida errada, ¿verdad? Yo creo que es correcta la intervención, inclusive dejar que el mercado se acomode solo, ¿verdad? De que llegue, pero no poner, por ejemplo, la reserva del Banco Central, ¿verdad? En manos de extranjeros. Yo Claro, creo que claro. su política es la correcta y con una economía tan grande como es la Argentina al lado nuestro y con los problemas económicos que ellos tienen y con la necesidad de dólares que tiene su población y sus empresas, nuestro mercado va a ser insuficiente para poder cubrir la necesidad que ellos pudiesen llegar a tener. A tener. Eso creo que no va a ser la forma correcta de... Pero sí, yo creo que lo que tiene que hacer el Banco Central es evitar los picos de subas, ¿verdad? Para que esas subas no sean tan fuertes que al final terminen afectando el mercado de compras interno nacional. Te explico, por ejemplo, un comerciante compra medicamentos del extranjero o compra repuestos para vehículos, que esa subida no afecte la recompra de estas mercaderías en el extranjero. Totalmente. Y en cuanto a pronósticos o estimaciones que tienen ustedes, por lo menos vimos, a ver, perdón, por lo menos hemos visto en la encuesta EVE que hace el Banco Central, ellos hablaban, o los agentes, digamos, en esta encuesta, a principios de mes, hablaban de un dólar más o menos cotizando a 7.400 hacia fines de año, pero obviamente esa encuesta se hizo antes de algunos eventos como lo que ocurrió en Medio Oriente y todo que podría de alguna forma afectar. ¿Ustedes cuánto están manejando? ¿Creen que sería el techo que estaríamos llegando este año en cuanto a cotización, presidente? Aproximadamente 7.500 y pasado diciembre, o sea, pasado el 31 de diciembre, entrando en el mes de enero, pasando esa cotización, quizá aquí 7.550 a 7.600. Hay que tener en cuenta también que hay factores dentro de nuestra economía que nosotros no podemos prever y que no conocemos bien los números, como por ejemplo cómo se va a comportar, cómo va a ser el resultado de las elecciones en la Argentina, cómo se va a comportar ese mercado, qué va a ser su población, qué va a ser, por ejemplo, los comerciantes en Argentina, los importadores. Entonces hay muchos factores hoy en día dentro de la mesa que hacen de que sea un poquito difícil hacer una previsión. Totalmente. Y ahí tocaste el tema Argentina y también uruguayos viajamos a la Argentina porque tenemos familias o van de vacaciones y vemos que el peso está cotizando a niveles históricos bajos respecto al guaraní. Veía en algunos tableros de algunas de las empresas colegas tuyas, presidente, con valores de 6 guaraníes incluso a la compra y entre 9 y 10 a la venta. Esos números ahora, dependiendo un poco de lo que ocurra el domingo, que ya son las elecciones en Argentina,
podrían incluso acentuarse en cuanto a la depreciación de esa moneda respecto a la nuestra, presidente? Así mismo, nosotros, por ejemplo, esta semana tuvimos una inusual afluencia de argentinos, ¿verdad? Con mucha cantidad de pesos tratando de cambiar a dólares. En el mercado financiero, en el mercado financiero legal, ¿verdad? Eso es un poquito difícil de tomar, pero yo creo que te doy por seguro de que en el mercado paralelo ellos pueden cambiar estos pesos a dólares. Por ejemplo, nosotros normalmente estamos teniendo aproximadamente entre 40, 30 o 40 personas que vienen con grandes cantidades todos los días a querer cambiar peso a dólares. Te digo grandes cantidades, como por ejemplo están buscando $50,000, $100,000, $70,000, con ese tipo de operaciones y ellos justamente muchos manifiestan de que ellos no están mirando tanto la cotización, sino que ellos temen de que se dé una devaluación pronunciada después de este domingo. Entonces, solamente ellos quieren cambiar, ¿verdad? Y tener la seguridad de que los pesos que hoy en día ellos cambian, el día de mañana valga algo. Claro, claro. Y para las empresas, digamos, Que operan en términos legales, ¿sigue siendo o no ya un negocio hacer esto? Porque puede darse el caso de que se hagan estas transacciones y al final empresas paraguayas de casas de cambio acepten tantos pesos y al final esos pesos después terminen teniendo menos valor del que ya tienen y ser un mal negocio. ¿Eso también se analiza acá a nivel local, presidente? Sí, eso nosotros todos los días tenemos pedidos de empresas y de personas privadas también que llaman de la Argentina, piden de que cuáles son los requisitos que sus empresas necesitan para hacer la exportación de pesos y volver a llevar dólares a su país. Pero las condiciones son tan adversas, los impuestos son tan caros, ¿verdad? Muchos manifestaron los argentinos que igual quieren hacer las operaciones, pero hasta el momento de la manera legal, nosotros no recibimos ninguna operación. sí, Sí, vimos muchísimas personas que pasan la frontera con sus pesos y los quieren cambiar en el mercado paralelo sin presentar la documentación requerida, y quiere decir de que que llevan esos dólares y los hacen pasar a través de la frontera también en negro, ¿verdad? De vuelta a la claro, Argentina. claro. Sí, de hecho que nosotros habíamos publicado, gracias a algunos datos Que también. nos habían proveído un poco cómo se hacían esas operaciones incluso en plena calle, ¿verdad? Realmente es muy grave esa situación. Ahora, un tema también, presidente, que lo hemos hablado en varias oportunidades, tanto aquí en el canal como en la radio, en varios programas, es sobre el tema de la exportación de dólares o la remesa de dólares. Y recuerdo que lo último que habíamos conversado era una reunión que tenían prevista con la gente del Banco Central como para ir terminando de cerrar ese ciclo y poder también ya comenzar a remesar los dólares hacia el exterior, sobre todo aquellos que tienen marcados, manchados o con algún problema, y poder desabotar también ese flujo de moneda que tiene, que a veces circula en negro también acá en nuestro mercado porque las entidades financieras la rechazan. ¿Cómo quedó aquella conversación? ¿Se pudo avanzar en algo? ¿Ya se está comenzando a remesar esos dólares? ¿Cómo está la situación en ese tema, presidente? Estamos negociando eso todavía con el Banco Central del Paraguay. Y el tema es el siguiente. Nosotros tenemos corresponsales en el exterior, tenemos bancos que trabajan con nosotros en los Estados Unidos, ¿verdad? Que son nuestros bancos corresponsales, al cual nosotros podemos remesar eso y podemos depositar eso en nuestras cuentas. Lo único que las casas de cambio no operan como los bancos con grandes volúmenes de dólares que pueden remesar al exterior y realizar estos depósitos.
Entonces, hay ciertos requisitos que el Banco Central del Paraguay hoy pide, ¿verdad? Pide a las casas de cambio, como por ejemplo que remesen a través de una entidad remesadora, ¿verdad? Que muchas veces el monto mínimo para realizar estas remesas que ellos exigen, ¿verdad? Son de 4 o 5 millones de dólares, monto que las casas de cambio en capital no tienen, ¿verdad? Entonces no pueden realizar estas operaciones. Eso es lo que nosotros básicamente estamos negociando con el Banco Central, que ellos nos dejen hacer esas exportaciones en una cantidad menor, ¿verdad? Entonces, poder saciar nosotros esa necesidad que tiene nuestro mercado nacional de poder negociar estos billetes que hoy en día son básicamente rechazados, ¿verdad? Por los bancos, perjudicándole, ¿verdad? Al comerciante común, perjudicándole a la persona que recibe un pequeño, vamos a decir, giro del exterior o que le envían por Western 500 o $700, que muchas veces estas remesas vienen en sobre, vienen billetes ajados, muchas veces manchados y que al final tienen que ser comercializados en el mercado paralelo al 50% de su valor. Nosotros estamos en esta tratativa tratando de explicarles a ellos que esto va a ser un beneficio no para la entidad financiera, sino que para la población, para el pequeño comerciante o para la persona de a pie que está recibiendo un giro de un familiar que está trabajando en el exterior. Y en fin, estamos esperando la respuesta de ellos, ¿verdad? A Claro. nuestro reclamo. Y ahí hay una precisión, dijiste, más o menos el Banco Central pide que sea 4 millones. El volumen. ¿Y ustedes en qué cantidad más o menos consideran que sí podrían operar con tranquilidad y podrían sí cumplir esos volúmenes que se está requiriendo como monto mínimo para hacer estas operaciones, presidente? Y tendría que ser alrededor entre los $200.000 y lo máximo 1 millón de dólares. Hay que recordarse de que no todas las casas de cambio tienen, por ejemplo, un capital de 1 millón de dólares, ¿verdad? Yo creo que son los que llegan a ese monto son contados por los dedos. Entonces, básicamente, pasando esos límites, es imposible, ¿verdad? Para las instituciones cambiarias realizar este tipo de operaciones, aunque estas entidades bancarias tengan cuentas bancarias en los Estados Unidos, ¿verdad? Claro, claro. ¿Y se comprometieron ellos a dar una respuesta en algún plazo? Entiendo que venimos hablando de esto ya hace varios meses y bueno, y todavía no se termina por cerrar. Hace varios años que venimos tratando de este Ay, tema. No, no tenemos una fecha para la respuesta a nuestro reclamo. sí. Y finalmente, presidente, porque sé que también... Que les preocupa, creo que están registradas un número muy limitado de casas de cambio que tienen todo un sistema o toda una serie de normativas que cumplir con el Banco Central, incluso presentar mensualmente sus balances, pero hay también, y yo por lo menos el dato que recuerdo en una inspección rápida que se hizo, había más de 60 o 70 casas de cambio que estaban operando en negro. Banco Central había dicho que eso tenía que ir también a una investigación desde la Fiscalía de Delitos Económicos, pero creo que quedó hasta ahí. No recuerdo, o por lo menos no he escuchado de que el Ministerio Público haya tomado acción y revisar un poco estas casas de cambio que están operando en negro, sobre todo en ciudades de frontera. ¿Algo se avanzó con eso o seguimos en la misma situación, presidente? Nosotros hemos presentado ya una nota a la CEPRELAP, también hemos presentado al Banco Central del Paraguay y a la Policía Nacional. Falta un poquito de... Este es un tema muy espinoso y es vamos a decir que un tema altamente perjudicial para la economía nacional legal. Nosotros tenemos que entender que el negocio cambiario es un negocio que se realiza con el exterior,
del Paraguay. No existe una casa de cambios que solamente realice sus operaciones con el mercado interno, porque dentro de la comercialización que realiza una entidad cambiaria hay monedas extranjeras de por medio y estas monedas extranjeras vienen del exterior, no emite el Banco Central del Paraguay. Así también los cambistas se deben, y estas casas de cambio irregulares, ¿verdad? Que son cambistas con oficinas o con entidades que se manejan en frontera. Así también estas personas inescrupulosas se deben al mercado internacional. Te explico, una casa de cambio, vamos a decir, el 80% de sus operaciones son importadores, son operaciones que realiza una importadora y que la casa de cambio se ocupa de pagar estas operaciones en el exterior a través de sus corresponsales, serían entidades bancarias afincadas en el exterior, generalmente en los Estados Unidos. Los cambistas trabajan de la misma forma, pero en negro. Eso tiene que entender el Estado paraguayo. El cambista trabaja de la siguiente forma. Hay clientes importadores en Paraguay que trabajan en negro, que no pagan impuestos y que hacen ingresar al Paraguay sus mercaderías sin pagar los impuestos aduaneros. ¿Cómo ellos pagan estas importaciones? No las pueden pagar por los bancos, no las pueden pagar por la financiera y tampoco por las casas de cambio legalmente constituidas. Entonces, ellos se acercan a estos cambistas, a estas entidades cambiarias irregulares, y estos son los encargados de pagar estas importaciones en el exterior en negro. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen a través de criptoactivos, lo hacen a través de criptomonedas, lo hacen a través de llevar, por ejemplo, pesos a través de nuestras fronteras de forma clandestina y pagándole directamente al exportador extranjero en sus locales. Lo hacen de esta forma. Y esto no solamente perjudica al mercado legal, no solamente le perjudica al importador legal, esto también le perjudica al Estado paraguayo, porque el Estado paraguayo deja de percibir los impuestos por importación de esta mercadería. Entonces, esto es algo que le perjudica a todos. Y me quiero ir un poquito más. Y nosotros, este sistema perverso, ya lo vivimos, por ejemplo, en Ciudad del Este. En Ciudad del Este, en la década de los 90, en la década de los 80, Ciudad del Este era la ciudad con más movimiento, era la cuarta ciudad con más movimiento comercial del mundo. Tenía un movimiento comercial cercano al movimiento comercial que tenía Nueva York, que tenía Hong Kong. Ah, se lo, o sea, se lo comparaba con estas ciudades. ¿Qué pasó? El Brasil incrementó sus medidas de control y el movimiento comercial de Ciudad del Este decreció. Pero como todo este movimiento comercial, básicamente el 80% se realizaba en negro, cuando estos capitales gaviota no vieron más un movimiento comercial y tuvieron que ir a otros países a realizar sus operaciones, dejaron una ciudad devastada. Y hoy en día, después de tener la cuarta ciudad con mayor movimiento comercial del mundo, hoy Ciudad del Este parece una ciudad bombardeada por, no sé, por el ejército de los Estados Unidos, algo así como Afganistán, con calles terriblemente en mal estado, con ninguna infraestructura edilicia, con edificios que se están cayendo a pedazos. Ninguno es comparable, no te digo comparable a ciudades de primer mundo, comparables con Foz de Iguazú, que está al otro lado del río. Eh, no tenemos edificios comparables a Puerto Iguazú, que es una ciudad argentina que muchos argentinos no conocen dónde queda. Entonces,
eso es lo que deja este tipo de actividades. El día de mañana, cuando esta actividad cambiaria termine, lo que va a dejar es importadoras cerradas, industrias en malísimo estado, probablemente trabajando al 20% de su capacidad. Entonces, no, este tipo de operaciones no le conviene a nadie y mucho menos al futuro del Total. país ni al futuro económico. No, totalmente. Y la forma que describiste, Es sumamente clara sobre bueno, la situación, ¿verdad? Bueno, y la urgente necesidad también que tomen medidas los reguladores y las instituciones del Estado. Presidente, aprovecho para saludarte, agradecerte como siempre tu tiempo por poder conversar con nosotros sobre estos temas y bueno, y vamos a seguir muy de cerca cómo sigue la evolución del dólar y eventualmente te estaríamos nuevamente molestando para poder tener tu opinión respecto al movimiento de las divisas en nuestro país. Estamos a las órdenes.